El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al libro de Amós. En el capítulo 9, vamos a leer los versos 11 y 12. Amós, capítulo 9, versos 11 y 12. Desterrando el espíritu edomita, el título de nuestro mensaje de hoy. Desterrando el espíritu edomita. Amós capítulo 9. Capítulo 9, verso 11. Dice, hermanos, en la escritura: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Pueden sentarse, hermanos. Las palabras que hemos leído son parte del mensaje del profeta Amós al pueblo de Israel. En estos dos versículos que hemos leído, que es el mensaje que el profeta traía al pueblo de parte de Jehová, nosotros encontramos que está cargado de promesas maravillosas para Israel. Ellos están viviendo el tiempo terrible del exilio y el mensaje de Amós les está trayendo el consuelo y la esperanza a través de una promesa muy grande de parte de Jehová. Yo levantaré el tabernáculo caído de David. La nación había sido arrasada por Nabucodonosor. Y Jehová le está diciendo al pueblo: yo voy a levantar otra vez al pueblo, yo voy a levantar otra vez a la nación y cerraré sus portillos, con lo cual quería decir, y haré un muro de protección para el pueblo, para que esté protegido, para que no se vuelvan a repetir invasiones como la de Nabucodonosor. Lo edificaré, dice, como en el tiempo pasado, es decir, haré de Israel otra vez una gran nación como lo había sido en el pasado. La promesa es grande, la promesa es maravillosa, la esperanza es mucha. Sin embargo, es interesante que nosotros notemos que en este mensaje del profeta no solo está contenido o contenidas todas estas promesas de grandes esperanzas para el pueblo, sino que también se establece una condición que es fundamental, indispensable, necesaria, si la nación quería ver cumplida la esperanza de volver a ser la gran nación de Israel. ¿Qué condición era este? Sacar de su tierra a los edomitas. Por esto dice en el verso 12, para que posean el resto de Edom y a todas las demás naciones. Esto es algo que debe llamarnos la atención a nosotros. ¿Por qué era necesario, si querían ver cumplidas estas promesas, que poseyeran a Edom, que sometieran a Edom, que dominaran a Edom? ¿Quién era Edom? ¿Quién era este pueblo? ¿Quién lo había fundado? ¿Qué importancia tenía este pueblo edomita para que fuera clave en la promesa de Jehová para el pueblo de Israel? ¿Qué quería decir el profeta cuando reclama a Israel que primero tiene que someter a Edom? Someterlo quiere decir dejar que le siga afectando, que le siga dominando, que le siga en cierta medida sujetando a prácticas antiguas que le había impuesto en otro tiempo. ¿Por qué era tan necesario echar fuera a Edom? ¿Por qué era tan necesario sujetar, dominar o someter a Edom? ¿Qué significaba todo esto? Era necesario, en primer lugar, hermanos, porque Edom representaba una herencia de debilidad en la carne. ¿Quién era Edom? Edom, hermano, fue fundado por Esaú, el hermano gemelo de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia?
¿verdad? Nacieron dos gemelos. Jacob era astuto y le robó la primogenitura a Esaú. En Génesis 36, 43, ustedes pueden comprobar lo que estamos diciendo. Ahí en ese versículo dice, Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Es decir, él fundó este pueblo, él fundó esta nación. A él se le conoce como el padre de los edomitas. Todos conocemos bien la historia de estos dos hermanos y sabemos que Esaú fue un hombre más interesado en la satisfacción de sus apetitos de la carne que en las cosas de Dios. ¿Cuándo quedó demostrado esto? En aquella ocasión, ustedes lo recordarán bien, cuando Esaú venía de cazar, quién sabe cuánto tiempo, los cazadores en aquellos tiempos salían por semanas a cazar para reunir abundantes presas y traer comida al campamento. De manera que Esaú está regresando de un tiempo de cacería y viene con hambre. Y ustedes recuerdan bien ese pasaje en el cual Jacob, muy astuto, está preparando unas lentejas cuando él va entrando al campamento. Estaba preparando, hermanos, unos frijolitos puercos y el aroma era delicioso. El aroma, hermanos, invadía todos los sentidos. Era, podemos decir, un plan con maña. Jacob se pone a propósito a cocinar, conoce bien a su hermano, y cuando Esaú percibe el aroma de aquella comida, le dice, te doy mi primogenitura por esas lentejas. Y si ustedes siguen leyendo, se darán cuenta que Jacob, tan astuto como era, le dice, júramelo. Júrame que me la vas a entregar. Eso lo pueden ustedes leer en Génesis 25, verso 32. Le dice, júramelo. Y Edom le jura que le entrega su primogenitura por aquel plato de lentejas. Esto deja demostrado, hermanos, que Esaú tenía una actitud que valoraba más las cosas temporales, que valoraba más la satisfacción inmediata de sus sentidos que las cosas de Dios. Esaú era el primogénito. A él le correspondía la gran bendición de ser el primogénito. Un primogénito implicaba, hermanos, que él iba a obtener el doble de la bendición de su padre con respecto a todos sus hermanos. Significaba también que el primogénito iba a tener un grado de autoridad sobre la familia incomparable. Él era el primogénito. Significaba que iba a gozar de la bendición de Dios todos los días de su vida. Todo eso, hermanos, a Esaú no le importó. Él tenía hambre y lo que quería era comer. Deja establecido, hermanos, quizá en su pensamiento, Esaú dijo, esto de la primogenitura a mí no me sirve de nada cuando tengo hambre. La primogenitura no se come. La primogenitura, ¿quién sabe si sea cierto? ¿Quién sabe si se va a cumplir? ¿Quién sabe si algún día yo voy a recibir eso? En cambio, estos frijolitos me los voy a comer ahorita mismo. Es decir, hermanos, prefiero lo que ya tengo en la mano que promesas, que esperanzas futuras de algo que quién sabe si se va a cumplir. Por esto, hermanos, el Señor le dio este mensaje a Amós. Lo mandó al pueblo a decirle, tienen que someter ese espíritu edomita. Tienen que someter ese espíritu de Esaú, que los hace apreciar más las cosas terrenales que las cosas de Dios. Tienen que dominar esa actitud que les inclina a satisfacer sus apetitos naturales antes que importarle o darle importancia a las cosas de Dios. Jehová estaba reclamando a través del profeta, muy indignado, que su pueblo
no hubiera echado fuera esa actitud de desprecio hacia las cosas espirituales, hacia las cosas de Dios, hacia las cosas eternas, y las había cambiado por un plato de lentejas. Las había cambiado por la satisfacción inmediata de lo que ellos querían, de lo que ellos deseaban, de lo que ellos querían hacer. Les estaba reclamando que no fueran capaces de darse cuenta que satisfaciendo sus apetitos carnales inmediatos estaban perdiendo la confianza, la seguridad, la esperanza eterna de vida que Él había venido a ofrecerles. Amós le está diciendo a Israel que esas condiciones en las que se encuentran no les van a permitir alcanzar aquellas promesas. Si no someten a Edom, no van a poder alcanzar todas las bendiciones que Jehová les ha ofrecido. Amós es determinante y les dice, esto es la clave, que ustedes destierren ese espíritu edomita de sus vidas y entonces la bendición de Dios llegará al pueblo. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque nosotros hoy somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios hoy en día. A nosotros se nos llama en Hebreos capítulo 12 la congregación de los primogénitos. Es decir, nosotros no somos los únicos, no somos los primeros, pero somos real sacerdocio, pueblo santo, linaje escogido. Además dice la Escritura, hermanos, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las promesas del Padre. Esto es una promesa maravillosa. Esto es una promesa incomparable. Esta es una promesa grande. Somos, hermanos, los herederos de todas esas promesas que están escritas en su palabra, y su palabra es eterna, porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si Él ha dicho que nos va a bendecir, Él nos va a bendecir. Todo eso, hermanos, lo despreció Esaú y lo podemos despreciar nosotros hoy en día cuando preferimos las cosas temporales, cuando preferimos las cosas terrenales a las cosas de Dios. No que necesariamente sean malas o pecaminosas, no estamos hablando de eso. Es que a veces, hermanos, cosas que en sí mismas no son malas nos apartan de Dios. Cosas a las que justamente tenemos derecho nos apartan de Dios. A veces, hermanos, decidimos que hoy es domingo y ¿por qué no descansar? Hemos tenido una semana muy pesada, hemos tenido una semana difícil, mejor nos vamos a la playa. En sí mismo eso no es pecado. En sí mismo eso no es malo. No podemos decir, no haga eso, hermano, eso es del diablo. No, hermano, eso es una bendición que usted recibe. Sin embargo, tome en cuenta que usted está despreciando las cosas eternas y valorando excesivamente las cosas temporales. En otras palabras, todavía no está sometiendo a Edom. Y si no somete a Edom, no puede alcanzar toda la bendición que Dios tiene para usted. Es por esto, hermanos, que en la carta a los Hebreos, a Esaú se le llama profano. Se le llama profano y empecé a buscar yo en el diccionario qué significa profano. Y dice que profano es la persona que no demuestra el respeto debido por las cosas sagradas. De ahí viene la palabra profanar. ¿Se acuerdan de una escritura que aparece ya en el libro de Samuel? Donde se habla de cuando el Señor usa ese pasaje en los evangelios, cuando dice que David venía con sus soldados de la guerra y tenían hambre. ¿No habéis leído, les dice él, que David profanó el templo sin pecado? ¿Qué quería decir esto? Que se comió los panes de la proposición que eran sagrados,
pero no había comida por causa de la guerra y ellos iban a morir de hambre. Necesitaban seguir peleando y el sacerdote les dio los panes de la proposición. El Señor entonces le dice, ¿no han leído que ellos profanaron el templo sin pecado? Porque el Señor estaba diciendo, es más importante la vida del ser humano que las reglas o las normas o los principios de la religión judía. Pero se usa la palabra profanar ahí, que quiere decir no sentir respeto por las cosas sagradas. Cuando el espíritu edomita, hermanos, predomina en nosotros, no tenemos reverencia en la casa del Señor. Cuando el espíritu edomita predomina en nosotros, no tenemos el entendimiento de que cuando venimos a la casa de Dios, no venimos a un lugar cualquiera, no venimos a un lugar común, venimos a un lugar apartado para glorificar el nombre de Jesucristo y por lo tanto debemos venir con la actitud correcta, con la actitud adecuada, con una actitud que armonice con la grandeza de nuestro Dios, con la reverencia que demanda la santidad de nuestro Dios. ¿De qué manera nos acercamos nosotros a la casa del Señor? Cuando no sentimos la reverencia debida ante la casa del Señor, el espíritu de Edom nos está dominando. Y nosotros estamos satisfaciendo más nuestra propia necesidad de sentirnos cómodos, de sentirnos bien, de hacer lo que a mí me gusta, independientemente de que esté sintiendo reverencia hacia el nombre de Jehová. Incluso si esté irrespetando la reverencia que merece el nombre de nuestro Dios. El espíritu edomita, hermanos, todavía nos domina cuando nosotros llegamos a este lugar y no tenemos conciencia de que en este lugar el Señor está caminando hoy en medio de nosotros. Ha llegado hasta aquí para esperarnos, ha llegado hasta aquí para bendecirnos. Llegó primero que nosotros porque Él sí llega temprano. Y llegó temprano para recibirnos, llegó temprano para esperarnos, llegó temprano para hacernos misericordia. Cuando entramos en este lugar y no nos damos cuenta qué terrible lugar es este, como va a decir Jacob después de aquel sueño, qué terrible lugar es este. Dios está aquí y yo no lo sabía. El profeta le está diciendo a Israel, si ustedes no destierran el espíritu edomita, no verán cumplidas las promesas del Señor. Por lo tanto, hermanos, tenemos que renunciar a ese espíritu edomita que nos hace a veces estar en el templo y pensando más bien a qué horas nos vamos porque quiero ir allá, porque quiero ver el partido, porque quiero ir a una reunión familiar, en fin, olvidándonos, hermanos, de que el verdadero sentido de estar en este lugar es adorar, engrandecer el nombre de nuestro Dios, dar testimonio de que hay un Dios que está vivo, que es nuestro Dios y que hemos venido a buscarle a Él. La segunda cosa que demuestra este pasaje es que someter a Edom era necesario porque Edom representaba el poder destructivo de la herencia de Israel. Los edomitas siempre fueron un pueblo muy vengativo. Tanto lo fueron que cuando Nabucodonosor arrasó con Judá, en el Salmo 137 ustedes pueden leer eso, cuando ellos estaban ya sometidos por Nabucodonosor, exiliados en tierra extranjera, ellos comienzan a escribir ese salmo. Y en el verso 7 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Ese Salmo 137, hermanos, es la expresión del dolor que había en los exiliados,
Porque cuando Nabucodonosor arrasó Jerusalén, los edomitas estaban ahí. Y los edomitas, en vez de ayudar a los judíos, eran hermanos, porque Esaú y Jacob eran hermanos, ¿o no? De manera que ellos eran hermanos. Y los edomitas, en vez de ayudar a sus hermanos, les echaban porras a los de Nabucodonosor y decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, que no quede nada, destrúyanla totalmente. En vez de ayudar a sus hermanos, contribuyeron a la destrucción. Los historiadores dicen que muchas veces los edomitas, a algunos judíos que lograban escapar, ellos los denunciaban y los entregaban para que se los llevaran. Fue algo terrible. Con razón el profeta Amós les había dicho antes: destierren a Esaú, quiten a los edomitas, si no, no van a resultar las cosas que yo les estoy diciendo. Y ahí tienen las consecuencias. Edom ejerció su venganza sobre el pueblo y en vez de ayudarles en aquel momento tan aflictivo, los hundió en la desesperación y los abandonó, los traicionó y los entregó a sus enemigos. Cuánta amargura había en el pueblo cuando escriben ese Salmo 137. Yo les sugiero que lo lean, porque ahí se ve reflejado el dolor de Israel cuando fue llevado cautivo. Entre otras cosas, dicen ellos que habían colgado sus instrumentos de música en los sauces porque no podían cantar. Y los hombres de Nabucodonosor les decían: cántenle a su Dios, en tono de burla. Y ellos dicen: ¿cómo cantaremos a Jehová en tierra de extraños? Que mi lengua se pegue a mi paladar antes que cantar a Jehová en tierra de extraños. Que mi lengua se pegue a mi paladar significaba: mejor me quedo mudo. Porque lo que articula las palabras cuando nosotros hablamos es justamente la lengua golpeando esa concavidad que hay en nuestra boca, que se llama paladar, y por eso hablamos. Y ellos decían: mejor que se pegue mi lengua al paladar y que no vuelva a hablar en la vida, pero qué dolor sería cantar en tierra de extraños. Así estaban ellos doloridos por aquella experiencia tan terrible en la cual sus hermanos edomitas no les habían auxiliado. Era algo verdaderamente triste. Esto demuestra que descuidar las cosas de Dios nos puede llevar al fracaso. Descuidar las cosas de Dios y preferir las cosas del mundo, como ya hemos dicho, aunque no sean malas. No estamos hablando necesariamente de cosas pecaminosas. Estamos hablando de cosas que justamente podemos disfrutar. Pero si nos separan de Dios, pero si nos apartan de Dios, pero si nos quitan el entendimiento y la comprensión de que nuestro primer interés en la vida debe ser adorar a Dios, entonces se vuelven un problema para nosotros. Eso se volverá contra nosotros mismos. El congraciarse excesivamente con las cosas materiales. Excesivamente, no digo que no se gozan las cosas materiales, por supuesto que sí, para eso Dios nos las da. Pero congraciarse excesivamente con las cosas materiales al precio de olvidarnos de las cosas sagradas, eso se volverá contra nosotros. Pablo dice en la carta a los Romanos: porque el espíritu y la carne se oponen entre sí. Saben que nuestro espíritu quisiera, anhela todas las cosas de arriba, pero nuestra carne anhela todas las cosas de aquí abajo. Por eso decía Pablo: el espíritu y la carne se oponen entre sí. Es un conflicto que nosotros tenemos que enfrentar día con día. Si queremos triunfar,
tenemos que enriquecer nuestro espíritu, y nuestro espíritu se enriquece valorando las cosas de Dios. Y ese espíritu, hermano, se debilita cuando valoramos más las cosas terrenales. Cuando valoramos más las cosas terrenales, nuestro espíritu se debilita, y a la hora de la batalla, la carne lo derrota fácilmente. No metemos ni las manos porque hemos descuidado lo más importante. No podemos anteponer los deseos naturales a la voluntad de Dios. Eso es dejar a Edom en nuestra tierra, y eso es sumamente peligroso. Nuestra herencia está amenazada si no sometemos a Edom. Él puede convertirse en un aliado de nuestros enemigos que están buscando la destrucción y robarnos la bendición que Cristo ganó para nosotros. Puede hacernos más difícil la batalla por alcanzar nuestras promesas. Puede volverse una carga, una piedra de tropiezo en nuestro esfuerzo por alcanzar la bendición. Tenemos que echar fuera el espíritu edomita, esa inclinación a despreciar las cosas de Dios, esa tendencia a valorar más los deseos naturales que el llamamiento del Señor a vivir una vida agradable a Él. Solo de esta manera, solo si desterramos el espíritu edomita, nos vamos a afirmar en nuestra herencia. Solo así vamos a poseer totalmente la tierra que el Señor nos ha dado. La tierra ya es nuestra, Él nos la dio, pero tenemos que conquistarla, y para conquistarla tenemos que valorar las cosas eternas. En conclusión, hermanos, sigamos el consejo profético de Amós. No permitamos que el espíritu edomita permanezca en nuestra tierra, en esta tierra de salvación, en esta herencia nuestra que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Renunciemos a Edom y tomemos la bendición que Dios nos ha entregado. Si renunciamos a Edom, si desterramos a Edom, podremos decir como aquellos dos espías: subamos y tomemos la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Y la bendición va a ser nuestra. La bendición de Dios la vamos a poseer. La bendición de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Vamos a orar.